Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara y esto es El Perú que Soñamos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a un experto en el campo de las finanzas corporativas, reingeniería, proyectos de inversión, graduado de la Universidad de Lima. Cuando hay problemas en proyectos de inversión o en grandes empresas, lo tenemos a José Quesada Seminario. Es un gusto tenerte, José, acá en el programa y vamos a hablar de cómo podríamos en el Perú emprender esas reformas de segunda y tercera generación para hacer que el aparato estatal responda con eficiencia y eficacia. Un gusto tenerte, José. Bienvenido al programa. Buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Encantado de estar acá contigo y poder contribuir con todo lo que hemos preparado y dialogar para encontrar mejores soluciones. Gracias, José. Abrir los periódicos, escuchar las noticias es una especie de autoflagelación, porque cada día pareciera que el Perú se acerca más a ese precipicio. Pero por otro lado, tenemos oportunidades extraordinarias si es que cambiamos de dirección. Y dentro de esta perspectiva de largo plazo, este programa lo que busca es sembrar optimismo y esperanza. Por eso es que soñamos con un país que construiremos unidos, sobre la base de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué equipos, con qué cronogramas, con qué incluso restricciones de tiempo para el corto, mediano y largo plazo, hasta llegar incluso a indicadores de impacto y gestión. Y por eso tenerte a ti, que has trabajado tanto en este tema, sí, es realmente un gusto. La gran pregunta que yo te hago es, ¿cuáles son, crees tú, los grandes retos que tenemos en el Perú para emprender esas reformas de segunda generación, que se emprendieron y nos permitieron crecer a tasas altísimas, pero lamentablemente los motores de la economía se han ralentado? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los retos que tenemos entre manos para emprender esas reformas de segunda generación en nuestro país? A ver, lo primero que tendríamos que decir antes de las reformas de segunda generación es que las reformas de los 90 fueron de primera generación y abarcaban todo lo que era el Perú como nación y las políticas nacionales en términos de intereses, estatismo, empresas públicas, liberalización de la economía, tasas de interés, flujo de fondos. Apertura de los mercados. Apertura de los mercados. Es decir, nosotros en el 90 creo que ya éramos inelegibles, teníamos una inflación, si no me equivoco, de 2.700% en el 89. Es decir, algo como lo que es Argentina, pero multiplicado por 2, porque además teníamos terrorismo. Entonces, Fujimori se va a Washington y en Washington, que ya nos habían rescatado varias veces por crisis de deuda externa, porque toda Latinoamérica en los 80 tuvo eso, entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro, que están en Washington, ponen unas 10 condiciones para decir, señores latinoamericanos, ustedes son desordenados, si quieren plata, cumplan con esto. Entonces hay estas 10 condiciones que es más o menos lo que te he escrito. Llamado consenso de Washington. Y eso vino después de la caída de la Unión Soviética. Exacto. Y cuando ya todo el mundo creía, ya no hay nada que hacer con la geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, claro, ya la cancha está servida. Y Latinoamérica venía de ser muy desordenada, salvo Chile, que tuvo los Chicago Boys desde el 73 con Pinochet. Ajá. Pero los demás éramos conocidos desordenados del barrio. Entonces nos dicen, bueno, ¿quieres plata? Cumple con esto. Y en eso hay que reconocer que Fujimori sí dio las reformas. Tuvimos muy buenos macroeconomistas, Boloña, y todo el equipo de gente que trabajó, la gente del Banco Mundial, hicieron las reformas y esa fue la plataforma que hizo que el Perú se insertara en la economía global. Pero se quedaron cortos. Espérate, no. Lo que pasa es que eso hace que, por ejemplo, tú quitas los aranceles y toda, digamos, no te voy a decir que medio Perú, pero una gran parte del Perú vivía del proteccionismo porque tenías aranceles altos. Claro. Entonces, baja los aranceles, se acabó la ventaja, quebró una buena cantidad de gente, pero los que no quebraron y eran más competitivos
crecieron y la gente de fuera lo que hizo es, oigan, este país tiene, no sé, 20 y tantos millones de personas, estos privados son buenos, han sabido pasar el shock, vamos a fusionarnos y se produce lo que es las mejoras y la reingeniería de la gestión del sector privado. Entonces, tú dirías, estas reformas de segunda generación serán buenas, serán malas. Bueno, te doy un número. El PBI en esa época era 50.000 millones. Número de dólares. De dólares. El Perú ahora está en 240.000 millones. 258.000 millones de dólares, de acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva de este mes de marzo. Punto para ti. No pero, importa. Sí. Digamos, 5 veces. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero si el privado se adapta, hace sus reingenierías, mejora, elimina todo lo que no agrega valor, con lo cual es más eficiente, más económico, más competitivo, exporta, los agroexportadores también le dieron un régimen, han aumentado 20 veces la producción del sector en 16 años que lo tuvieron. Entonces tú te pones a pensar en el sector privado, oye, no son malos, no somos malos, claro, somos buenos. Entonces la pregunta es, si nosotros hemos multiplicado por 5 la producción, ¿qué pasa con el sector público? Y su presupuesto se ha multiplicado por más de 10. En tamaño, pero no en efectividad y eficiencia. Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces uno se pone a pensar, dices, si hay plata, si los privados son buenos, pagan impuestos y las cosas no caminan, no hay 5 veces más hospitales, no hay 5 veces más colegios, en Puno el 50% de la población no tiene agua, desagüe. El diagnóstico somos expertos en diagnostiquitis. Entonces, entremos a la cancha directamente. Ya. Entonces, dicho eso, sí, ¿qué tienes que hacer? Así como hubo un consenso de Washington, que son estas 10 factores o condiciones que tienes que cumplir, para tú hacer una, digamos, reforma de segunda generación que modernice y haga efectiva la gestión del Estado. Para puntualizar, entonces eso nos mostró que efectivamente funcionaban esas ideas, eran necesarias pero no suficientes. Y gran parte del reto está justamente en la reforma del Estado. Exacto. A pesar de que hemos crecido a las más altas tasas de América Latina, porque el generador de la riqueza es el sector privado, lamentablemente todos los peruanos, desde el más micro, pequeño, mediano, grande, sufrimos ese peso de un Estado que nos hace la vida imposible. Onerosísimo. Entonces entramos, yo quiero aprovecharte en el buen sentido para entrar a la cancha justamente con explorar ese tipo de reformas del Estado que nos permitirían hacer que sea más efectivo, más eficiente, entre otras cosas, con el concurso del sector privado. Y que hablemos de las asociaciones público-privadas, de la reingeniería del aparato estatal, de la reforma de la regionalización para que no haya cuadruplicidad entre el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno estatal. Entonces, concluimos hasta esta parte que una de esas señales de que el Estado no emprendió esas reformas lo tenemos, por ejemplo, con el caso de Petroperú, que ha sido el lastre rápidamente. Que hagamos un resumen de Petroperú rápidamente. Sí. Ya. El resumen rápido es bien simple. En el 2010, Alan García aprueba un proyecto de renovación de la refinería de Talara. Ese proyecto era más o menos por 1.300 millones. En esa época, las utilidades de Petroperú eran más o menos unos 100 a 110 millones de dólares. Entonces, tú podías endeudarte en esos 1.000 millones y los pagabas en, no sé, 15 años y hubieras seguido teniendo las utilidades que ahora tiene la Pampilla porque era una norma estándar ambiental que tenías que eliminar los sulfuros. Entonces, todas las refinerías antiguas, todas se renovaron. ¿Cuál es la diferencia? Repsol con la Pampilla se renueva y sigue funcionando hasta ahora. Cuando tuvimos el problema de desabastecimiento porque cerraron la refinería de Talara en el 2019 y la nueva no funcionaba, compramos gasolina de Repsol o de la Pampilla. Entonces, si hubieran hecho la renovación de la antigua refinería, estaría funcionando tan igual como la Pampilla.
porque es casi igual, iban a aumentarla al mismo volumen, todo hubiera pasado perfecto. ¿Dónde viene el problema? Alan García se va en el 2011, entra a Humala y un día, no sé si por una pesadilla o quizás la señora que tenía su carácter particular y al hombre tenía un apodo, ¿no? Sí. En fin, no vamos a entrar a esas menudencias, pero lo cierto es que un día dice, quiero hacer una refinería de 5.000 millones. Entonces, en ese instante, tú tienes que pensar, ¿es buen negocio? ¿Tenemos los 5.000 millones? No. Tenemos que endeudarnos en 5.000 millones. ¿Cuánto es el costo financiero de bonos por 5.000 millones? 250 millones de dólares anuales, que es el 5%. Entonces, pero mi utilidad es solo 110. No tengo para pagar los intereses. No ¿Cómo es voy a negocio. hacer eso rentable? Eso No es una rentable. estupidez. Y respecto a lo que ya, para ir acortando, yo quiero entrar a los temas de fondo, ¿no? Ya. ¿Cómo ¿Crees lo viable, ¿crees viable lo que han planteado actualmente en el gobierno? Sinceramente, El gobierno no ha planteado. El gobierno lo que ha hecho es, ha cogido una serie de ideas, Sí. ha llamado a una serie de técnicos. Puedo decir que uno de esos he sido yo. Ya. Y te puedo decir lo que yo ya he publicado antes, Ya. porque yo he hecho 2 reestructuraciones de Petroperú en el 2022 y he hecho 3 modelos de solución en los últimos. O sea, 4 ¿propuestas meses. o tus propuestas se han implementado? No se han implementado. Ah, ya. Ese es el O sea, problema. ya. Ese es el problema. Ya, El propuestas. problema con Petroperú Ya. es que no escuchan y no Ya. hacen caso. Yendo a mi Entonces, pregunta. Para aterrizar la solución. La refinería es un valor, o sea, Sí. es un activo, es real, vale, digamos, 6.000 millones. Asuma, el valor en sí, si vale 6 o 5 no me interesa, pero la escindimos de Petroperú, entonces la sacas como un activo y se llama Refinería Talara Sociedad Anónima. Planteas descomponer los Claro, activos. separas el activo, ahí tienes un valor, Yeah. 6.000 millones. Luego, haces un área de ventas nueva que haga de trading de combustibles, porque lo que no puedes abastecer importas y vendes. Que O sea, la estás mi- planteando descomponer en diferentes unidades a los activos. Lo que buscas en Sí. una reingeniería es eliminar todo producto, servicio, puesto, cargo, activo que no agrega valor. Todo. Ya. Eso se llama la teoría de la motosierra, como lo dice Milei. Claro. ¿No? Milei habla de la Ahora, motosierra. ¿tú crees que eso sinceramente va a funcionar? Esa es la pregunta. Matemáticamente sí. ¿Puede funcionar? Sí. Ya. Hay varias cosas que se tienen que hacer en simultáneo, porque cuando tú haces una reestructuración Ya. y transformación de una empresa, tiene que ser todo en simultáneo. Entonces, separas la refinería, Ya. creas esta nueva área de ventas con 40 Ya. tigres que ganan bien, y ese costo anual de esa área de ventas no te pasa de 10 millones de dólares anuales. Ya. Hoy en día, el costo de ventas y administrativo no baja de 250 millones. Ya. El costo administrativo de Petroperú, gastos administrativos, estado Ya. de pérdidas y ganancias, contra el estado de pérdidas y ganancias de La Pampilla, Ya. Petroperú gasta 6.5 veces. Claro. En el 2023, La Pampilla hace 10% de utilidad bruta, Petroperú hace 9% de pérdida bruta. Eso es 19% que perdemos por nuestra Exacto. ineficiencia. Ya. ¿Dónde está la ineficiencia? Que tenemos 2.300 personas de más. Ya, entonces parte de la solución, para resumir, es primeramente descomponer en unidades funcionales Sí. que agreguen valor. Sí. En segundo O lugar, que sean las más eficientes. Que sean más eficientes. En segundo lugar, una reducción del personal. Que además lo haces con incentivos por renuncia voluntaria. Claro, recuerda lo que que incidiría en darle mucho mayor productividad con gente competente que pueda la generar multiplicas valor. más o menos unas 3 Ya. veces y media. Bueno, creo que eso... Si a eso le añades Sí. que todos los pozos petroleros, en vez de tener a Perupetro metiendo problemas y cosas, cierra Perupetro. Que todos los negocios, que todos los contratos petroleros los vea el Ministerio de Energía y les dé el 100% del riesgo. Claro. Porque acuérdate que exploración es una inversión de riesgo. Altamente que riesgosa. la probabilidad de éxito es 1 en cada 10. Y cada pozo vale 50 millones de dólares. Claro. El Entonces, Perú no puede darse el lujo
de no tener Una empresa cómo defender pública, la vida de los peruanos en las calles, una empresa porque pública un no policía no tiene ni siquiera las herramientas suficientes cuando estamos malgastando año a año. Entonces los últimos rescates han sido 1% del PBI y el de ahora, si no hacen esta separación y mantienen a Petroperú unida y no hacen el downsizing, que es reducir el personal a lo que tiene la Pampilla, porque tú tienes que compararte con el igual que lo hace bien. Entonces, si no reduces el personal... En resumen, ¿tú crees que es factible? Permíteme... Si es que se hace. Yo te digo con toda sinceridad que sobre la base de la experiencia de todos estos años, dudo realmente que eso dé sus frutos. Me encantaría, pero la cruda y ruda realidad es que eso es muy, muy difícil. Dejamos ahí. Entremos al tema de la pregunta, que es justamente tu expertise y donde yo creo que tú puedes dar un aporte muy, muy importante en bien de nuestro país. ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Porque mira, y te planteo la pregunta, porque en un programa anterior, por ejemplo, hablábamos con Enrique Gers y Enrique me dice, Pedro, yo le decía, tenemos que emprender las reformas de segunda generación. Y Enrique Gers, no, Pedro, tenemos que volver a emprenderlas de primera porque hemos retrocedido en el ámbito laboral, en el ámbito tributario. Para darte una idea, desde el gobierno, desde la época del Tribunal Constitucional con Álvaro Randini, tenemos estabilidad laboral absoluta. Solo después de Bolivia somos el país en donde existen las mayores restricciones en el mercado laboral. Entonces, vamos a fondo. ¿Cuáles son las líneas maestras para esa profunda reforma de segunda generación que requiere? Las reformas de segunda generación, en general, lo que hacen es proveer de los mejores servicios, infraestructura y gestión pública para el beneficio de los usuarios del sector público. En pocas palabras, si quisieras decirlo en términos empresariales, el gobierno es una gran empresa pública de servicios para 33 millones de peruanos. Veámoslo desde esa óptica. Entonces, por ejemplo, Petroperú, ¿qué hace perdiendo plata? Claro. ¿Por qué te metes a cosas de riesgo? Claro, es como hablando en fácil, es como una panadería. De nada me sirve a mí meterle más insumos, más plata, cuando mi capacidad de generación de panes es limitada. Claro. Y lo que ha sucedido en el Estado es que han ingresado recursos de una manera que el Estado no estaba preparada para poder utilizarlos eficientemente. Entonces, de nada sirve que tenemos gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, que ni siquiera gastan. Y no solamente gastan, inclusive roban. Entonces ahí una de las cosas que tú estás proponiendo es una reingeniería profunda de todo el aparato estatal. Sí. Ahora, la reingeniería implica varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe darte el Estado mínimo? O sea, justicia, seguridad, agua, desagüe, luz, hospitales, educación, conectividad. Entonces, ahí es donde tú tienes lo que llamas notorias desigualdades. Los macroeconomistas tienen un indicador que se llama el índice de Gini. Según ellos, no estamos mal. Pero claro, ándate a Puno y mitad de la población no tiene agua, desagüe, electricidad y nada. Además, tienen una anemia muy alta entre niños de 3 meses a 36 meses, lo que les hace un daño cerebral, lo que les limita oportunidades en la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Igualar el piso para todos. ¿Qué significa eso? Ampliar las fronteras de los servicios e infraestructura pública que solo llegan a ciudades y alrededores para que lleguen a todo el Perú con calidad y digamos, con calidad de infraestructura y de servicio. ¿Por qué? Por ejemplo, no tienes hospitales en Puno, no tienes postas, no tienes colegios. Y no solo hay que inaugurar y construirlos, porque como tú muy bien has dicho, parte del problema es el mantenimiento. Mira, una posta médica, para que tengamos una idea a grosso modo, anualmente demanda 1/3 de la construcción. O sea, si a mí me costó la posta médica, por decir, $30,000, una modesta posta médica, $10,000 deben irse al mantenimiento anual.
Es decir, no se trata solamente de inaugurar la obra de infraestructura, sino darle un mantenimiento y una calidad de servicio en términos de presencia, en tiempos de tiempo, en términos de realmente brindar ese servicio al que está comprometido. Entonces, tú has introducido un concepto muy interesante, que es el de las asociaciones público-privadas. Exacto. Y eso puede hacerse no solamente en el campo de la infraestructura, sino también en el campo de los servicios. Exacto. Y la experiencia, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, En todas las capitales del demuestra mundo, las más contundentemente modernas, de que es funciona. el estándar. Lamentablemente, por la corrupción, en el Perú, las APPs, las asociaciones público-privadas, han sido pues como el cáncer que las ha desprestigiado. Por eso es que, extrayendo el cáncer de la corrupción, tenemos en las APPs, las asociaciones público-privadas, un mecanismo que puede contribuir a hacer que el Estado funcione más eficientemente. A ver, yo te lo diría de la siguiente manera. Hoy por hoy, porque tú tienes que ver la realidad, hoy por hoy tienes, no sé, 10, 15 ministerios que hacen obras. Entonces tienes 10 unidades o 15 que tienes unos ingenieros, unos contratistas, problemas de diseño, construcción, que no los terminan bien, no son eficientes. Entonces, eso es, digamos, una mala idea. Tú siempre, un servicio tienes que concentrarlo en una institución autónoma que sea especializada. Entonces, en esta reforma de segunda generación que nosotros diseñamos en la Asociación Civil Perú 2.0, que es de donde las donamos a la sociedad, yo soy director ejecutivo, no cobramos $1 y está por escrito en la página web, esto es gratuito, úsenlo. Entonces, nosotros propusimos la creación de la ANIN en mayo del año pasado, a principios. La ANIN es la asociación... La Autoridad Nacional de Infraestructura. También hicimos un análisis muy claro sobre cuáles son los mayores problemas que tiene el Perú. Y dentro de los mayores problemas es que no tienes infraestructura pública. Entonces la gente se muere. En el COVID se murieron 219.000 personas. De esas 219.000 personas era porque no habían camas hospitalarias ni camas UCI. Ahora, el segundo peor país del mundo tenía la mitad del número de fallecimientos por millón, que es el indicador con el que se mide. Entonces, si nosotros en vez de habernos gastado estos 8.000 millones en Petroperú, te los hubiera gastado en APPs, eran 40.000 millones de dólares en infraestructura, con lo cual hubiéramos tenido hospitales y camas UCI, camas hospitalarias, como para ser el primero del ranking en toda Latinoamérica, y no se hubieran muerto más de 100.000 peruanos. Eso es el error y el costo de oportunidad o el costo real de muerte por tener presidentes irresponsables y corruptos. Si no cabe la palabra genocidio, cabe la palabra negligencia dolosa. Porque además, como te digo, hacemos estas cosas para ayudar a gobiernos que tú ves que no están solucionando. Entonces, claro, mire, yo te muestro al grano. Ayudo. Por ejemplo, esa propuesta de la integración de todos los ministerios vinculados a la infraestructura, también nosotros le hicimos antes que Milei. Y coincidimos, justamente porque cuando hay una realidad y uno analiza el problema en profundidad, ve pues que hay cuadruplicidad. Es más, cada ministerio... Eso es lo que la ingeniería elimina. Claro, cada ministerio baila con su pañuelo y son hasta enemigos entre un ministerio y el otro. Ministerio de Energía y Minas es enemigo del Ministerio de Agricultura, enemigo del Ministerio del Ambiente. En infraestructura, para ir al grano, tú tiendes una red de agua y desagüe, parchas todo bonito y después vuelven a picar para hacer el tendido de gas o hacer el tendido de electricidad. Entonces, esa integración de ministerios te permite manejar el Estado con un criterio integral, sobre todo cuando existe una íntima relación funcional. Por eso es que tú no debes tener construcción en los demás ministerios, sino centralizada en una Autoridad Nacional de Infraestructura. Nosotros la propusimos en mayo, en julio la hizo el gobierno. Extraordinario. Nosotros lo propusimos hace más de 2 años. Antes, por ejemplo, mira, Ministerio de Infraestructura
tiene lo que es el Ministerio de Vivienda y Construcción. A ver, yo te voy a decir por qué no. Vivienda. Mira, acá es donde viene cuando tú me dices, ¿cuál es tu especialidad? Reingeniería. La reingeniería no es solamente acortar procesos y eliminar lo que no agrega valor. Es diseñar lo que crea riqueza, eficiencia y alineamiento en torno a los objetivos nacionales. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿O qué queremos los peruanos? Queremos gente que sea especializada, que no la estén cambiando cada cambio de gabinete, que sean buenos y que haya continuidad. Entonces, ¿por qué dije yo, sabes qué? Lo mejor es hacer una institución que sea una autoridad y no un ministerio. Creo que de 4 propuestas que hicimos los especialistas... Eso funciona con entidades puramente técnicas, pero cuando uno está en la gestión pública, te explico, no, es que a lo que me pueden refiero... haber posiciones divergentes. Por ejemplo, en términos de infraestructura, unos vecinos pueden decir, no, yo quiero que el parque sea tranquilo y que no haya ruido, pero otros vecinos fiesteros, no, yo quiero que haya algo de vida. Entonces, el campo de la gestión pública es más complejo que el del sector privado. Nadie dice que no sea complejo. Pero a lo que iba, déjame acabar, por ejemplo, en lo de infraestructura. ¿Por qué juntábamos todo lo que es vivienda, construcción, saneamiento? Entre otras cosas, la gestión territorial. Porque gran parte del caos que sufrimos en el Perú es justamente porque el Estado ha ignorado su responsabilidad de ordenar el territorio. La carretera central tiene desde triciclos, taxis, autos, camiones, buses y trailers. Eso lamentablemente es responsabilidad del Estado que no ha hecho por eso caso. Entonces, vuelvo a lo mismo. A lo que voy. Vuelvo a lo mismo. Pero el concepto, entonces, para ir buscando conceptos, coincidencias y conceptos, esa integración de infraestructura resulta razonable porque existirían relaciones funcionales muy estrechas entre lo que es vivienda, construcción, saneamiento, como se llama ahora hoy día, con lo que es la gestión territorial, que tiene que ver con el ordenamiento, la planificación urbana, tiene que ver con lo que es la energía, porque por el mismo ducto tú puedes pasar agua, desagüe. Pues, entonces, ese es después, por ejemplo, otra forma de llevar a cabo la reingeniería del aparato estatal es con lo de capital humano, Ministerio de Capital Humano, donde se ve al ser humano como el mayor activo de un país, desde lo que es salud, educación, incluso desde el vientre materno, niñez y familia, y empleo, porque todo ese capital humano sano, bien educado, va a tener un empleo productivo. Entonces, coincidimos que efectivamente la reingeniería debe llevarnos a una reducción del aparato estatal. ¿De dónde continúo con la idea es, por ejemplo, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. Nadie te dice que vamos a volver a tenerlos, no creo que va a volver a pasar. Pero cambios de gabinete hay y pueden ser a los 2 años. Entonces tú no puedes tener un ministro que hace construcción y otro de vivienda o autoridades ministeriales que caen con cada gabinete, porque te rompen la continuidad de todo un proceso que además es de infraestructura y luego APPs que duran 30 años. Y tú tienes que tener una institución que dure y mantenga los estándares. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Instituciones que no sean ministerios de arranque. Entonces, Autoridad Nacional de Infraestructura. Y tiene que ser desde montos que los podían manejar antes las regiones y que se han quedado a medio terminar. Entonces, 200 millones de soles para arriba, ANIN. De ahí esto tú lo conviertes en el 20% del 100% de una APP y con este 20% ANIN se va a Proinversión, que ya tiene toda una cartera de operadores globales certificados y diseños de lo que es más comúnmente requerido. Ahorita te voy a dar el ejemplo. Grandes. Ahora te voy a decir cuál es la solución al tema de salud, porque tengo el caso perfecto. Entonces, en la medida que tú tengas ya la ANIN, que es una institución que no cae con gabinetes, tienes continuidad, tienes especialización. Personal técnico, de carrera. Exacto. Entonces, Proinversión, yo dije, Proinversión, vamos a levantarla, porque es técnica, tuvo un buen momento, tuvo un muy mal momento, pero ya se corrigió, salieron todos los elementos negativos,
Entonces, Anin te hace, por decir, si tú fueras a fabricar Volkswagen, Anin te hace el chasis con llantas, se lo entregas a Proinversión, que lo adjudica y ya ellos terminan todo el Volkswagen completo y le dan mantenimiento 30 años. Eso es más o menos una APP. Si tú te vas al sector salud, y acá esto sí es un ejemplo real, el 85% de todas las atenciones del sector hospitalario público, que a su vez es 95 público y 5 privado, el 85% de ese 95% se atienden a los hospitales N1 resolutivos. Esos hospitales N1 resolutivos valen ¿Puedes entre explicar 30, qué son a los que no conocemos las...? Son hospitales que no son de alta complejidad, no tienen los es el nivel más bajo de atención primaria. No. Es un nivel intermedio, pero no tiene la alta complejidad de operaciones de corazón o cosas, pero sí tienen imágenes, laboratorios y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, si tú agarras y dices la Anin que construya todos los cascos y como es para el 85%, los puedes poner en todo el Perú. Literalmente. Entonces, de ahí los APPeas. APPear es adjudicar en APP. Asociación público-privada. Ahora, tú dices, oye, pero esto lo habremos hecho antes, no se sabe. Lo tenemos. Hay 2 o 3 hospitales que ya están funcionando. Incluso como asociaciones hasta los servicios. Barton y el otro, que no me acuerdo el nombre, y hay uno nuevo militar que también va a funcionar así. Y tú lo puedes tener en bata blanca o bata verde. Bata blanca es incluyendo doctores, bata verde sin doctores. Pero son infraestructuras, hospitales, que ya te vienen con el mantenimiento, equipamiento y todo de primera porque está contratado en la APP por 30 años. Tú dime, si lo hubiera hecho el Ministerio de Salud, ¿cuántos años le darían mantenimiento? ¿Cuántos años tendrían la farmacia en buen estado? Toda infraestructura pública hecha por el Ministerio de Salud a los 10 años está rota. Claro. Si no hay problema exacto. Entonces, Madrid, por ejemplo, es un gran ejemplo y tiene los mejores hospitales. Una pregunta. Al recurrir a Proinversión, estamos buscando inversión extranjera, pero hay un conjunto enorme de empresas medianas y pequeñas que puede canalizar la infraestructura para Chumbivilcas, Chancay, para centros poblados mucho más pequeños. Y otra crítica es que en el Perú contamos también con el expertise de ingenieros y técnicos que están en muy buenas condiciones para desarrollar proyectos de infraestructura por todo el Perú. Yo no sé hasta qué punto eso de recurrir a los contratos de gobierno a gobierno siempre es lo más eficiente. No. Por eso incluso se está cuestionando seriamente la carretera central con los franceses. Cuando existen otras alternativas recurriendo a los ingenieros y a los técnicos peruanos que conocen incluso mejor que los extranjeros el territorio nacional. A ver, estás haciéndome las preguntas que acá están exactamente respondidas. Te escucho. Entonces, habría grandes proyectos de infraestructura, pero también otros de menor escala. Para grandes proyectos es Anin Proinversión. Promedios medianos, Anin sola, porque tienes el presupuesto. Es en los grandes proyectos donde vas a ahorrar, porque, por ejemplo, tú puedes terminar con el problema del fenómeno del Niño haciendo una serie de reservorios, represas, canalizaciones, irrigaciones y todo el agua que viene desde la selva en la parte baja de Piura y el Niño por el lado del lado oeste de los Andes. Todo eso tú lo puedes canalizar. Claro, para que no se vaya al mar incluso. No. El mar todavía se va, ¿ves? Pero tú lo que puedes, vuelvo a decir, la reingeniería no es solo sacar lo malo, es diseñar formas de operar, construir, hacer las cosas para generar riqueza. Entonces, ¿qué digo yo? Tenemos el Niño todos los años, llueve todos los años y el agua se va al mar. Encima me rompe todo. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios del 100% del presupuesto, creo que 7 u 8 era prevención. ¿Qué es lo que primero debes hacer? La prevención. Claro, hicieron el colegio se cae todo. Y lo destruyó a los 4 años, cuando vino el Yukon, le preguntaron, oye, bueno, ¿qué ha pasado? La prevención se cayó.
No, lo que pasa es que por ley, y ahí es donde uno dice dónde tienen el criterio, por ley la prevención la estamos haciendo al final. Perdóname, pero siguió bien. ¿Hicieron el ¿Se colegio? cae todo? Bueno, Bueno, sí, se ha caído todo. ¿Y en cuánto habías avanzado en el presupuesto de prevención? Claro. 10%. Con razón, se cayó todo. Claro. O sea, ¿me entiendes? No, es que la carreta delante de los caballos. hacer una prevención no es tan rentable como inaugurar un colegio. En tu gobierno, Exacto. en tu gobierno municipal que dura pocos años. Entonces, si tú haces autoridad de reconstrucción con cambios que depende del premier del gobierno de turno, Ajá. va a tener un tinte populistón, Ya. goles. Ya. En cambio, si tenemos una ANI o ANIN, que no es, No está sujeto al vaivén político del o gobierno podría de turno. continuar gobierno Claro. tras gobierno, como ha pasado con el BCR. Claro. Entonces, a eso voy. ¿Por qué se crean estas dos? Porque necesitamos salirnos de la, ¿cómo decir?, volatilidad política. 2, porque es técnica. 3, porque funciona mejor, porque concentras todo en uno. Tienes escalabilidad, porque todo esto se puede hacer más grande, más chiquito o muy grande. Y lo que es realmente pequeño, postas y cosas así, las puedes hacer con obras por impuestos, que la empresa privada las puede hacer mucho más rápido que cualquiera y no cuestan plata. Tú dices, una posta puede costar, ¿cuánto? ¿$30.000? Una de detección y prevención, probablemente. Y eso es la primera línea de defensa. De ahí vienen los hospitales N1 resolutivos, donde se atienden todo lo demás y los puedes hacer en escala menor, como para poblaciones de 50.000, y así los vas distribuyendo en tamaños y geolocalizados según las áreas de cobertura del Ministerio de Salud. Claramente, la frontera de los servicios públicos termina donde terminan las ciudades. Las áreas rurales, te digo, tienen problemas muy serios, claro, de falta de atención médica, tienen condición de vulnerabilidad porque el 50% tiene inseguridad alimentaria, que es condición de vulnerabilidad. Estás hablando de más o menos 17 millones de peruanos que no saben si van a comer mañana. Entonces, cuando tú ves eso y tú tienes estos conocimientos, o como tú, o como gente que hemos estado en estas cosas... Es que ha sido parte de la responsabilidad del ordenamiento territorial. No se trata simplemente de crecer con edificaciones de muy baja densidad, porque en términos de costo-beneficio, cuando tú tienes una tubería de agua y desagüe, hacer la zanja no te cuesta nada hacer una tubería de desagüe de mayor tamaño. Sí. En cambio, tender una tubería a la punta del cerro te cuesta muchísimo y el costo-beneficio no se justifica. O lo que pasa no se justifica en términos de cómo hago que los recursos me alcancen. Entonces, esa política de ordenamiento territorial... Yo creo que en todo, y vuelvo a decir, la reingeniería no es corta todo y quedémonos solo con los huesitos y al mínimo. Es hacer las cosas bien diseñadas. Entonces, por ejemplo, Petroperú dice que es estratégica y que llegan a los puntos donde no llega nadie. Sí, pero nos cuesta carísimo. Mejor lo tercerizo y tienes un camión que sube al cerro una vez cada 15 días. Yendo a los temas ya específicos de cómo se aterriza a las asociaciones público-privadas, en el campo de la salud nos has dado un ejemplo interesante de cómo no solo para la construcción, sino para el mantenimiento y para el servicio médico. Eso puede irse también al tema educativo. Sí. En muchos países, Suecia, por ejemplo, la responsabilidad de la cobertura y la calidad de la educación de Suecia, que es una de las más altas del mundo, descansa esencialmente en entidades educativas privadas. Y no existe una sola receta, porque en el campo educativo tenemos el modelo de Corea del Sur, el modelo finlandés, el modelo holandés, que también recurre a las organizaciones privadas, el modelo sueco. Pero lo que vemos es que el Estado no puede dar educación de calidad. Y hay una experiencia muy interesante que yo la viví en carne propia, que son las escuelas de Fe y Alegría. La Federación Internacional de Fe y Alegría es la organización privada más grande que ofrece educación de calidad
en más de 17 países de América Latina y ahora están Es llegando. una red muy grande. Es una red muy grande. Y uno lo que encuentra, yo he tenido el privilegio de trabajar y dirigir justamente estrechamente a la federación. Y uno constata, te vas a la escuela en República Dominicana, en Bolivia, en Perú, en San Juan del Lurigancho, y ves una escuela pública tradicional y una escuela administrada por fe y alegría con los mismos recursos y la diferencia es abismal. Entonces, por ejemplo, en el campo de la educación, el concurso del sector privado puede ayudar justamente en la cobertura y sobre todo en la calidad del servicio. Ahora bien, el sector privado puede ayudar, pero a su vez, en las reformas de segunda generación también tienes que pensar que el Estado es multiinstitucional y tienes que hacer que todos trabajen bien y en equipo. Por ejemplo, mucha gente odia la Contraloría. Y, por ejemplo, en el sector privado, tú lo que quieres es siempre tener al contador atrás que te está chequeando y que no se te escape una. Porque, en realidad, como tú haces las cosas bien y eres transparente, quieres que te revisen. En el Perú, esta, ¿cómo decirlo?, desinstitucionalización generalizada que afectó a la justicia, a la fiscalía, todo lo que es construcción, prensa, todo se convirtió en un desastre. Entonces cada institución era un coto político en donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, ¿qué pasa? La descentralización es un desastre. Es un desastre. Un tercio no basta, un tercio gastan medio mal y el otro tercio roban. Y el otro tercio no sabemos si fue incompetencia o robo. Pero la cosa va más o menos así. Entonces, ¿qué pedí yo y diseñé? Es, en el primer año de Castillo, digamos, hablaba mucho con algunos congresistas y decía, ¿cómo eliminamos gente que no es idónea? Porque te acuerdas que Castillo ponía cualquier animal en... O sea, Petroperú la vendió por 30.000 soles a su amigo de la Clínica de la Luz, ¿no? Hugo Chávez. Entonces, ¿cómo evitar eso? Pero cada institución tiene su, ¿cómo se llama? ROF, Reglamento de Organización y Funciones, sí, en donde velan cómo sacar a la gente. Y no todos son iguales y siempre hay un pequeño loop en donde te pueden hacer un amparo y lo reponen. Entonces, por ahí algún congresista dijo, no. ¿Cómo resolver eso? Mejor hay que hacer una ley. Ley 314-19 para todo el personal no idóneo. Tienen que renunciar en 30 días y es delito si tú nombras a alguien que no es idóneo. Entonces, Contraloría ahora, nosotros en nuestro plan hicimos, creamos una... Lo que pasa es que tú tienes que ver, tú entras a trabajar el día 0, pero tienes una herencia antes y a partir del día 0 hacia adelante construye lo nuevo. Pero tienes que arreglar lo anterior y reconvertir el paradigma de la corrupción, desastre y todo en el nuevo paradigma de trabajo alineado, transparente, productivo y eficiente. Entonces, esta transformación de lo antes al nuevo modelo se crea con estas unidades que se llaman, o yo las llamé, ARCATS, Autoridad de Reingeniería, Contraloría y Apoyo Técnico. ¿Por qué? Porque tiene que ser un trabajo multidisciplinario, coordinado. Además, juntas a las instituciones. Exacto. En una empresa privada, a mí no se me ocurre mandarme por la libre y decir, yo quiero hacer este proyecto y todo, y ya lo aprobé. Oye, aguanta, has pasado por Contraloría, has pasado por contabilidad, costos, claro. Le has hablado a producción si puede, cuánto tienes en... Es lo que en la gestión privada se llama el Agile Management, la gestión ágil, donde tú pones a todas las unidades que tienen que ver... Exacto, tú me resuelves el problema. Y en el Estado, cada ministerio ve solamente lo suyo y no le importa lo demás. Exacto. Y cuando llega un estudiante mal comido, enfermo, oye, ¿y dónde está la vacunación? ¿Dónde está? O sea, cada uno ve su feudo y es hasta enemigo. Entonces, integrando estas unidades... Estas unidades ARCATS, lo que entrarían serían itinerantes. Debes tener... Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando yo hice esta encuesta para ver todos los problemas nacionales y de ahí sentarme a evaluar todo, porque tienes que leer miles de páginas que hacen
los informes del Ministerio de Economía, créeme que son así. Entonces, tú tienes que ver cómo engarzas a las distintas instituciones para resolver temas comunes en todas las regiones. Entonces, mi primera pregunta, porque todos sabemos que la descentralización es un desastre, pero la primera pregunta es, si queremos cambiar y crear macroregiones, ¿cómo se hace? Enmienda constitucional, 87 votos. No va a pasar, No va a pasar. Cada uno lo va a defender, línea roja. Ok. Si no puedo juntarlos en una macroregión legal, entonces creo macroregiones administrativas. Claro. Entonces, este para proceso, no tener 6 administraciones, o sea, porque yo quería tener 4 o 5 macroregiones, porque el IME es una. Sí. Las demás son otras 4 o 5 más. 5 transversales. Entonces, en vez de tener, ponte el sur, Cusco, Moquegua, Tacna, Arequipa, las que fueran, que son 6, pero esas 6 llegan más o menos a la mitad de la población de Lima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué tienes 6 equipos de cómputo, 6 divisiones de contabilidad, 6 de auditoría, 6 de recursos humanos? Y esas unidades técnicas le brindarían el apoyo a la autoridad política. Porque la autoridad política, hablo del gobierno de un pueblo. Sería como un holding administrativo que le presta servicios, o sea, sería macroregión 1, 2, 3, 4, 5, que le presta servicios a las 6 regiones de esa macroregión. Claro. Entonces hace las planillas, hace todos los trámites. Porque ahora un criterio técnico de eficiencia. Es que tú tienes que homologar, esa es otra cosa. De repente en Cusco, tú para abrir una bodega tienes que pasar por 8 autorizaciones del municipio, 3 de la región. Hay que estandarizar los procesos. Pero si te mueves a Moquegua, ya no son 8, son 3 y son 4 de la región. Oye, un momento. No podemos tener por cada región un sistema diferente de autorizaciones. Mira, un proyecto minero tiene más de 400. Un proyecto que te digo un gasoducto que pasa. Ahorita aterrizo, déjame llegar. Entonces digo, señores, o sea, ¿el DNI funciona en todo el Perú, sí o no? Sí. Ya. Entonces, cuando tú vas a sacar un brevete acá en Huancayo, ¿por qué haces 7 pasos y allá son 3? No, no. Hay reforma, hay la ARCAT, Contraloría va a determinar su reingeniería, porque también tienes que hacer algo. El sector privado no puede agarrar y meterse en el sector público y decir, vamos a hacer la reingeniería y va a hacerse así. Tú haces el curso, enseñas el modelo, Contraloría lo aprende, Contraloría lo aplica. ¿Por qué? Porque también tienes que darle una autoridad a la Contraloría. Claro. Y tiene que ser vista como un ente técnico que es el tutor que ordena la administración pública. Entonces, una vez que haces eso, homologas todos los procesos. Apoyo técnico es porque todos los proyectos, en un momento hace 8 meses eran 2.356 proyectos parados, ahora creo que están en 1.800 y eran 25.000 millones de soles. ¿Proyectos de? Distintos proyectos de obras. Ya. Entonces, el apoyo técnico era para sacar todo lo que se había atorado y estaba parado en todo el Perú. Entonces, estas ARCATs, dirigidas por Contraloría, multidisciplinarias, te iban a limpiar toda la parte administrativa, homologar, y una vez que homologas procedimientos, requerimientos, integras todo en una sola administración centralizada que le presta servicios a las 6 regiones. Gestión ágil, agile management. Tú no necesitas más Estado, necesitas mejor Estado. Claro. Entonces, reingeniería, ¿qué te hace? Agrega valor al eliminar el despilfarro que tienes por distintos métodos o redundancias del mismo proceso que lo podrías hacer centralizado en uno. Esa es la parte administrativa. Si tú te vas al sector minero, mira, yo no sé si llorar, gritar o qué. Tienen 465 o 69 pasos en 29 instituciones para comenzar un proyecto. Hermano, los mineros son casi el hijo de Dios para hacer una mina.
Por ahí Víctor Govitz tenía el resumen, ¿no? Algo así como con Fujimori eran 10 y Sí. 3 instituciones, luego viene Toledo. Y el gran son pico 40. vino desde Humala. Humala fue como el cáncer del sector público. Bueno, entonces. Y lamentablemente crecían los ingresos fiscales, pero la obesidad del aparato estatal fue descomunal. Ahí es donde tú tienes que decir, ¿qué haces con un Estado que se le sale la plata por las orejas, literalmente? Tienes que volverlo eficiente y los recursos asignarlos a donde debes asignarlos. Claro. Entonces, si tú la gran infraestructura la haces por APPs, liberas 80% de inversión pública. Claro. Entonces, la anemia que afecta a tantos, puedes distribuirla a través de la atención de la anemia. Cuidado, la anemia, distribuir la anemia más bien. No. Claro, Me refiero a la atención, cura, la cura de la los suplementos de hierro, claro, para disminuir la anemia. Tienes razón. Pero, por ejemplo, yo veo Juan Pérez de muy buena voluntad, en un grupo de gente X, han hecho un desarrollo que tienen tantos miles de intervenciones. Digo yo, ustedes saben que las Fuerzas Armadas están preparadas para llevar armamento, uniformes, medicinas, balas, no sé, y todo lo que fuera a todas las partes del Perú en caso de guerra, crisis médica, crisis geológica o lo que fuera, ¿saben? Porque ese fue el error de Vizcarra. Yo le hice ese plan a Zamora, y por supuesto Vizcarra dijo no, y por favor no mencionen las Fuerzas Armadas porque parecen golpistas. Entonces, esa es la peor impresión. Sí, me acuerdo esa propuesta tuya, me acuerdo. Era para 3 millones de familias. Y Vizcarra hizo un gran show y lo hizo para 3.000 familias y lo llamó Operación Taita. Entonces yo cuando escuché que venía el anuncio dije, wow, qué bueno haber hecho algo por todos estos peruanos. Y a la hora que hace el anuncio dijo 3.000 familias. Oye, lo ha reducido 1.000 veces. Entonces, ahí es donde la gente sale a ganarse el diario y van a hacer colas en los bancos. Sí. Lo que yo preveía era entregar cajas con teléfonos, claro, y todo. Y tú sabes como el modelo Guayaquil. Mira, el modelo de Taiwán. Yo no podía creerlo. Uno de los países en los que el COVID ha tenido un impacto mínimo, no solamente en la cantidad de muertos, sino en la salud de la economía, ha sido Taiwán. Mientras nosotros estábamos sobre los 200.000 muertos, yo tengo los números por acá. muchos meses, en Taiwán estaban en 17 muertos. Yo no podía, debe ser miles. Ellos han acabado en 17.000 muertos, nosotros en más de 200.000. ¿Y qué han utilizado ellos? Entre otras cosas, Big Data, analítica. La reingeniería del aparato estatal les permite gastar alrededor del 5% del PBI en salud. Estados Unidos gasta más del 18% de su PBI en salud. Dios mío, hay que aprender en pellejo ajeno. En Taiwán te bajan tu historia clínica desde cualquier consultorio público, privado. Eso ya reforma, eso es tercera. Esa ya sería tercera generación. A eso iba. Pero también, la tecnología. Pero también está en segunda generación cuando haces las administraciones macrorregionales. Claro. También está en la ANIN cuando ya consolidas todo en una institución y también en proinversión. Exacto. Pero a lo que voy es que, ¿sabes qué? La tecnología es tan disruptiva y va tan aceleradamente que nosotros podemos emprender de un solo cocacho segunda y tercera, y como decía Enrique Gersi, ponernos al día con esas de primera generación en las que hemos retrocedido, porque eso fue funciona. Porque claro, el régimen laboral para los formales es el 2% de la... Bueno, pero a lo que voy es que ya yendo al final del programa, porque el tiempo es tirano en la televisión, sí, es lo que podemos concluir de lo que tú has comentado de manera tan interesante. En primer lugar, que podemos emprender un rumbo muy interesante para reformar el Estado. En primer lugar, con un recurso humano capacitado, con un proceso de reingeniería que genere valor, con la utilización de las asociaciones público-privadas. Es el mejor mecanismo
que resuelve 8 problemas de un tiro. La gente dice, oye, mata 2 pájaros de un tiro. Las APP matan 8 de nuestros problemas más graves. O sea, es la fórmula. Con un proceso de regionalización racional, no con el desastre. Porque parte de la reforma del Estado tiene que ver con las responsabilidades administrativas, con competencias que sean priorizadas racionalmente. Esto, ya para que les duela a la gente y lo sepan. Sí. ¿Tú te imaginas un colegio sin sistema de notas? Es imposible, ¿no? Bueno, en el Perú, los presupuestos, si tú los ejecutas, es 20. Si ejecutas la mitad, seguramente está jalado. Pero si alguien se gasta, digamos, todo el presupuesto, y es 20, pero hace un monumento al sombrero, el MEF le aumenta el presupuesto y va a ser otro sombrero. No, porque el criterio es la capacidad de gasto, ni siquiera de la eficiencia. Mira, no hay indicadores. Y lo último que ya tenemos que ir recogiendo, indicadores de impacto y gestión. Es decir, la gestión por resultados. Lo que tú has tocado es fundamental, porque gastan en el monumento al órgano sexual, pero no hay cobertura en salud ni en seguridad. Entonces, el indicador de impacto y gestión, que es lo que se denomina la gestión del sector público por resultados, sería una herramienta fundamental. Es que no hay métrica de gestión. Exacto. Tampoco hay sistema nacional de toma de decisiones. No, sistema de toma de decisiones de inversión pública. ¿Cómo pasó Talara? Dime, ¿y el gerente de finanzas de Petroperú? No dijo nada. ¿Y el gerente general? El ministro de Economía, el premier. Castilla, ¿dónde estabas? Exacto. Entonces, ya el tema pues se convirtió en una cosa nacional. Sí. Y Lucho Carranza hará 3 semanas, escribe su artículo atando a Ulises y dice, al final, una decisión tan absurdamente mala, escoja usted, estimado lector, ¿por qué la hubieran hecho? ¿Estupidez o corrupción? Buena pregunta. Y tenemos Entonces, que despedirnos. Ahí ya se marcó en la un línea. minuto, ¿cuáles tú crees que serían esas directrices para las reformas de segunda y tercera generación? Yo diría como en el fútbol. Entrénate y entra a la cancha. Nosotros ya nos entrenamos el segundo semestre del año pasado. Todo esto lo hemos dialogado. Las reformas ya están en marcha. Contraloría ya está en más o menos el 50% de la evaluación de la idoneidad de los funcionarios. Proinversión ya está en 8.000 millones este año 2024. Eso es 1.4 veces que Yabeco. Que Yabeco te para la economía 2 años. Entonces ahora vamos a tener 1.4 que Yabecos por año, que no en este primer año, pero en el tercero ya el revolving es 8.000 millones. Y si sigues sosteniendo las APPs en 8.000 millones, yo te diría que en 3, 4 años estamos creciendo. Dios te escuche 7%. Y abrigamos la esperanza de que es posible. Ojalá, ese cambio, pero se puede con el concurso. Y se puede. Se puede en este programa tenemos que darle las gracias a José Quesada por haber compartido estas importantes e interesantes propuestas en las que muchos coincidimos y que creemos abren un horizonte de esperanza para ese país que soñamos y podemos construir unidos. Muchísimas gracias, José. Esperamos tenerte presente y tu concurso con estas propuestas y la asociación que diriges creo que va a ser muy valioso para mirar al Perú con un horizonte de optimismo y de esperanza. Gracias. Los esperamos el próximo jueves. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Viva el Perú. Gracias. Gracias.